Cordial saludo, mi nombre es Pedro Reyes Vaquero. El día de hoy vamos a hablar de psicología y pedagogía en el curso Psicogénesis y Aprendizaje Significativo del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc. Según Piaget, las funciones más destacadas de la inteligencia se desarrollan en el comprender e inventar. Esto es lo que hacemos las personas en relación a la adaptación y la asimilación que tenemos o que desarrollamos en cuanto a las situaciones que nos suceden. Siguiendo esta línea, Piaget nos presenta la pedagogía como esos procesos estructurados que se organizan o que se pueden, digamos, dirigir desde las escuelas para tratar de mitigar las problemáticas educativas que pueden llegar a tener los educandos. Asimismo, pues Piaget en sus dos capítulos nos presentó la psicología infantil como esta herramienta que es utilizada por los educadores para aprovechar toda la información recogida a lo largo de los años para tratar con esta de diseñar esas estrategias o esas estructuras, digamos, esas actividades que pueden solucionar su proceso de enseñanza y aprendizaje con los pequeños. Dentro del contexto histórico de este artículo o este documento, vamos a mirar cómo Piaget nos relaciona su trabajo con el de Guayon, donde digamos que estos dos tienen ideas, digamos, distintas, pero a la vez que de una manera estas dos se complementan para tratar de, digamos, como de diseñar ese proceso de la psicología infantil, donde se tienen en cuenta los procesos que hay o que deben existir para integrar al niño en la sociedad, ya sea por un proceso estructurado o, digamos, como inducido por los padres, mirado desde las perspectivas desde las perspectivas, digamos, o niveles educativos o formas que debe tener el pequeño o habilidades que debe tener el pequeño para tratar de involucrarse según su etapa de desarrollo. Recordemos que en este, digamos que para hacer cuenta o más bien reconocer este contexto histórico, digamos que la psicología infantil comienza su proceso según el documento alrededor de 1935 y allí refuerza, digamos que refuerza los problemas de la asimilación de la verdad y los procesos que se empezaron a liderar desde allí para tratar de entender este tipo de situaciones. Otro de los apartados de este documento nos relaciona la naturaleza de la inteligencia. Entonces, si reconocemos la naturaleza es cómo, el cómo se desarrollan estos procesos en los cuales Piaget digamos que nos menciona la formación o digamos como la disposición que pone el sujeto para tratar de adaptarse a las situaciones según una necesidad o según una vivencia. La inteligencia se puede concebir o se puede producir por la invención, por la creación de algo o la comprensión o digamos que el análisis de una situación. En este caso se pueden, digamos que, o más bien nos menciona Piaget, la asimilación de las estructuras de transformaciones o esos procesos que se hacen para desarrollar o construir algún tipo de solución ante una necesidad o una situación en particular. Desarrollo de las operaciones. En este desarrollo de las operaciones vamos a mirar las etapas que según Piaget desarrollan cada uno de los sujetos desde digamos como desde las acciones sensomotoras iniciales hasta las operaciones más abstractas. O sea, desde lo más básico, digamos como desde los procesos que hacen los niños más pequeñitos o más, digamos que más sencillos, hasta los más complejos. En estos periodos, digamos que en este desarrollo, vamos a organizar los periodos de desarrollo
en el cual tenemos el primero, que es el sensomotorial, que va de los 0 a los 2 años. Allí es donde los pequeños reaccionan, digamos, como con relación a los estímulos. Por ejemplo, el caso de los niños, buscar el seno de su madre cuando, digamos, que tienen hambre. El preoperacional este digamos que abarca las edades de 2 a 7 años, es cuando los niños empiezan toda la parte, digamos, a asimilar toda la parte del lenguaje, los juegos, las actividades, digamos que las actividades, digamos, actividades cotidianas que les ayudan a desarrollar todas estas habilidades y adquisición de destrezas para, digamos que, asimilar el conocimiento. En el siguiente estado reconocemos las operaciones concretas, que es allí cuando los niños, digamos, empiezan a tener digamos, una sensación de lo que ocurre a su alrededor, a adaptarse a las situaciones, pero todavía no se manejan, digamos, como por hipótesis, sino como, digamos, como asimilación del entorno. Por último, tenemos el estado de las operaciones formales, que es donde el chico ya empieza a formular hipótesis y es allí donde éste comenzará a tratar de, digamos que, estructurar su proceso en relación a unas estructuras ya definidas y establecidas como resultado de su proceso de formación o sus experiencias vividas por, digamos que por lo largo de los años. En los aspectos figurativos y operativos del conocimiento, pues tenemos el aspecto operativo o sistemas de transformaciones, es digamos que los aspectos de la adquisición de conocimiento de manera, digamos, muy formal. En cambio, más bien vamos a reconocer los aspectos figurativos, donde se relacionan los instrumentos que llevan a los estados, por ejemplo, como lo que hacen las personas, la parte de la percepción, de cómo asimilan las cosas, de cómo las entienden, la imitación, ¿cierto? Que lo vemos mucho en los pequeños, y las imágenes mentales que se pueden producir como respuesta a algún tipo de situación. Pues, aquí en este mismo capítulo, en este mismo, digamos, aspecto, reconocemos la inteligencia como la adaptación por excelencia. Esto es lo que hacemos nosotros, los sujetos, cuando, digamos que no sé, cómo organizar para responder a algún tipo de situación, ya sea por un estímulo o una motivación. La maduración y el ejercicio. El desarrollo vincula procesos naturales, o se desarrolla por procesos naturales. Entonces aquí podemos reconocer cómo el conocimiento se va adquiriendo mediante digamos o se va adquiriendo mediante un proceso normal del sujeto. Sin embargo, este puede ser, digamos que, acelerado o manipulado por la educación en relación hacia un horizonte que se le pueda llegar a dar. Asimismo, se comprende la maduración del sistema nervioso y digamos, como a partir de esto, cómo se abren muchas posibilidades de la asimilación de las situaciones o de las, digamos, como de las acciones que se realizan al entorno y cómo podemos reaccionar en cuanto a ella. Digamos que para este proceso se tienen en cuenta, como lo menciona o como se ve ahí, las vivencias o las experiencias que se tienen. También digamos que para esta parte reconocemos los procesos que se deben adelantar, digamos que digamos como que esos ejercicios que se deben hacer para que la persona o el sujeto, en este caso, asimile cada uno de los procesos de una manera formal, teniendo en cuenta que, digamos, que esto sea coherente a las situaciones que se están presentando. Con relación a los principios de la educación y los datos psicológicos, pues aquí establecemos 4 principios como
se educa para preparar al sujeto para la sociedad, ¿cierto? Cómo formamos a los sujetos para asimilar, digamos, los procesos que se deben llevar en una sociedad, cómo este sujeto va a ser un objeto, sí, un objeto transformador de su entorno y a la vez cómo mejorará este con sus acciones el estilo de vida propio y de sus allegados o de sus familiares. Los niños deben amar lo que hacen, ¿cierto? En este caso, pues se tiene en cuenta la escuela activa y los procesos pedagógicos que se manejen por parte de los docentes. Asimismo, se debe, digamos que, motivar el interés por el conocimiento para que mediante cualquier tipo de acciones el chico tenga esa capacidad de interactuar con lo que se le pone y digamos que o lo que se le da y con esto crear un conocimiento de tal manera que se pueda construir digamos que un conocimiento significativo. Y por último tenemos la infancia como adaptación progresiva al medio físico y social. En este, pues, como se menciona ahí, pues entonces es como se va, digamos, como realizando una adaptación progresiva de lo más básico hasta lo más complejo, de modo que se pueda responder a un tipo de situaciones o eh, de, de, sí, de emergencias o de estados sociales. Eh, digamos que ya finalizando este proceso, pues se reconoce el juego y su relación con la inteligencia. Como podemos o como se ha visto en muchos de los estudios, el juego es una de las principales herramientas que se tiene dentro de la pedagogía, puesto que con este el niño asimila los conocimientos mediante un proceso de juego o mediante un proceso de interacción con elementos, de modo que reconoce indirectamente o puede reconocer indirectamente los conocimientos y de manera que estos se le queden o le sirvan un poco más allá o después de su proceso de formación. El valor de las etapas pedagógicas. En este pues se reconocen o se tienen en cuenta cómo los niños van a ir, digamos, respondiendo a preguntas que se les pueden hacer mediante las etapas. Entonces, podemos ver allí que las etapas, digamos que las respuestas pueden ser espontáneas o se relacionan con digamos, con su formación y en este caso con el vínculo familiar o el vínculo fisiológico que éste pueda tener. También reconocemos que las respuestas ponen en, digamos, como, o más bien las respuestas dan eh, un tan como las respuestas dan o ponen en manifiesto, ponen en evidencia ese proceso o ese desarrollo mental que los muchachos han adquirido durante el tiempo de formación. La vida social del niño es un proceso que es muy importante para que éste adquiera mediante las experiencias eh, adquiera conocimientos que le permitirán moldear de cierto modo su proceso de adquisición de el pensamiento y su destreza en relación a situaciones que se le lleguen a presentar. Muchas gracias.